Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la plática que vamos a tener de creatividad con señora Kong de Rebeldes Creativos AC. Pues le quiero dar la palabra a ella que les va a estar introduciendo a esta plática que ojalá les guste. Muchas gracias y buenas tardes. Pues gracias primero a todas las personas que organizaron este foro de desarrollo y cultura, emprendedores culturales, y gracias a ustedes que vinieron. Muchas gracias a los que nos están streameando live. Ojalá esta les sea de utilidad. Yo soy, me dicen señora Kong, es mi nombre artístico, y me invitaron a este foro porque yo soy una emprendedora cultural, supongo que también como ustedes. Yo me formé como abogado y como músico. Y hace unos 7 años tenía yo una inquietud muy parecida a la tuya y a la tuya, que era, quiero emprender un proyecto cultural y no sé cómo. En mi caso, mi proyecto cultural inicial era, yo quería formar parte de una banda de rock. Es un microproyecto cultural de 4 personas, pero caray, qué difícil era, ¿no? Porque también requieren recursos humanos y recursos financieros y promoción para que la gente vaya y otras cosas para grabemos el disco, grabemos los videos, no sé qué, no sé cuánto, y se va haciendo una lista inmensa de necesidades para que funcione, tanto como obra que quieres dar a conocer, como en este caso un producto o algo que tú puedas vender para refinanciar el proyecto. Eventualmente, después de 2 años de meter todo mi dinero de mi chamba abogada y quedarme quebrada, dije, esto no paga, ¿qué hacemos? Eventualmente me encontré en la sala de mi casa, un poco parecida a esta sala, pero no tanto, con el rollo de ¿y cómo le hago? Y la gran pregunta de la creatividad, ¿y en qué parte de mí puedo encontrar la respuesta de cómo hago que esto funcione si es que puede funcionar? ¿No? Grandes momentos de soledad, a veces los compartes con amigos y te sientas y dices, bueno, pues, ¿en dónde encontraré la respuesta? En mi caso, como yo tenía formación de abogado, lo primero que hice fue en los libros. Y me fui a las bibliotecas y no encontré cómo formar una banda de rock y hacer que se pagara sola. Y encontré literatura, pero no en mi idioma nativo. Yo, por fortuna mía, yo puedo leer en otros idiomas, pero pues no siempre es el caso en este país, ¿no? Y me encontré libros de cómo armar tu banda de rock, cómo armar tu disquera indie y esas cosas, con una teoría maravillosa, impecable, que a lo mejor en Estados Unidos funciona, porque aquí no. Y después dije, bueno, si no es en los libros, ¿qué hago? Entonces empecé a ir a los clubes para preguntarle a personas. Dije, bueno, él ya tiene una banda rock, le voy a preguntar. Y me encontraba con que aunque tenían conciertos también y aparecían en medios y uno pensaría que pues ya tenían el proyecto funcionando porque tienen conciertos, salen en medios, pues suponemos que la gente que va a sus conciertos está pagando. Te das cuenta que en los aspectos funcional pues sí consiguen conciertos, pero no se los pueden pagar, no se pueden independizar y dependen de su mamá, el papá, la novia o quien les preste el coche para poder ir a tocar, ¿no? ¿Qué haces cuando los libros no te dicen cómo resolver, cómo levanto este proyecto creativo? ¿Cómo le haces cuando los amigos tienen experiencias que aunque tienen su triunfo moral, pues en la parte financiera no funcionan y a largo plazo no vamos a poder mantenerlos? Tú mencionaste el tema de los apoyos del Estado. Sí existen apoyos del Estado, pero no alcanzan para todos y no todo el mundo puede solicitarlos. Asociaciones civiles sí los pueden hacer. Eso es lo que yo hice como abogado, teniendo la formación. Formé primero una asociación civil sin fines de lucro, con fines culturales, para poder financiar mi proyecto. Dije, chévere, ya tengo la asociación, se hacen un montón de gastos, se hace un montón de gestiones, vas al notario, logras juntar 7,000, 11,000 pesos, tus 4 amigos que te quieran acompañar, todos los sellos y las cartas casi del Vaticano que te piden para poder registrarte, y ya tienes tu asociación y tenemos una banda y un papel de asociación. ¿Quién nos financia proyectos culturales? Chin, el Estado, las marcas. Una vez se sueña, bueno, quizás mi trabajo sea tan bueno que logre vendérselo a un cliente privado. Y vas haciendo tus mapas de estas cosas y resulta que los clientes privados se mueven por redes sociales, y no estoy hablando de Facebook, sino de
fulanito conoce a menganito y si no eres del círculo ya no entraste. ¿Y qué vamos a hacer? Y allí es donde entró el chispazo de creatividad, que tal vez no fue un chispazo, tal vez fue un robo. Dicen que el término cultural, como nosotros lo conocemos, relacionado a las bellas artes o a veces a la tecnología, ¿no? Como avance, si me corrige usted que es estudioso de la psicología y la creatividad, lo usó por primera vez Cicerón en la antigua Grecia, en un discurso refiriéndose a cultura animi. Y por cultura animi, él usaba un término que es de la agricultura, el cultivar y hacer crecer y florecer el alma. ¿Quién paga porque hagamos crecer el alma? Manos por ahí, ¿alguien conoce dónde se puede ir uno a formar y le den uno dinero por hacer dibujos bellos o organizar a personas para hacer proyectos culturales de graffiti? ¿No? Proyectos culturales que además teóricamente podríamos vender y hacerlos una empresa, pero ¿quién nos presta dinero? ¿Quién nos regala dinero? ¿Quién nos da una oportunidad para hacer esas cosas? ¿Alguien sabe? Bueno, y aquí es donde regreso a mi relato. Tenía yo una asociación civil, una banda, ¿y de dónde sacamos el dinero? Y resulta que, como nunca se me apareció el genio de la lámpara mágica para decirme, aquí está, y tampoco lo encontré dentro de mí, de veras, libro tras libro tras libro, me topé con un libro que hablaba sobre la trayectoria de una banda inglesa y que decía que se habían hecho famosos porque habían apoyado una causa de Amnistía Internacional. Entonces, como los abogados nos encanta conceptualizar, porque suena bien acá, y por eso cobramos, dije, ajá, esta es una microempresa cultural que se unió con una causa social. El valor social de la libertad estaba en peligro y para alguien eso era valioso, y les pagaron por difundir que estaba en peligro esta causa social, y hay alguien que paga eso. Y entonces ya me puse en internet a investigar qué tipos de valores sociales son los que a la iniciativa privada, es decir, a las sociedades comerciales les puede interesar que uno promueva. Y normalmente no son valores demasiado afines a nuestra acomedido de que dijimos plantar y hacer florecer el alma, ¿no? Normalmente el valor que quieren es que compres ese zapato, que te comas esa hamburguesa. El Estado también tiene valores sociales que quiere promover y también se los puede financiar a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, y regresar a ello. Y a veces también las comunidades se pueden organizar y hacer proyectos solidarios donde sea que junten recursos para la parte material que se necesita, o recursos financieros o recursos humanos, ¿no? Entre todos tú haces esto, tú haces aquello y lo logramos hacer. Normalmente un proyecto cultural de pequeños emprendedores como ustedes, como yo, funcionan cuando son una mezcla de los tres. ¿Cómo hago yo que mi proyecto pueda ser financiable? ¿Quién quiere pagarle a un grafitero por rayar las paredes de mi cuadra? Alcen la mano. Lo siento, compañero, no hay mucho mercado. Aparentemente, sí lo ves así. Pero entonces para eso te sirve el cerebro de un abogado de estos que nos gusta pensar, pero ¿cuál es el valor tutelado para el no sé qué? Y eso es lo que yo podría compartirles respecto de, en general, ejemplos de proyecto. Y si tengo entendido bien, acabando esta, hay una sesión específicos para hacer eso de proyectos, ¿no? Entonces, en mi caso yo tenía una banda rock y dije, ¿quién quiere pagarle una changa para que haga rock and roll? La verdad, ni mi papá, ni mi papá. Entonces, ¿qué hago? Me puse a buscar en mi comunidad a nivel vecinal, en mi comunidad a nivel ciudad, en mi comunidad a nivel estatal, ¿no? En mi comunidad a nivel nacional, cuáles son los valores sociales que requieren promoción y que podrían ser promocionables por alguien como yo. ¿Y quién soy yo? Pues normalmente a veces nos queremos ver como lo primero que tú te sientes más. Yo soy un artista y la verdad los artistas no estamos muy cotizados.
Pero si te analizas como un elemento de la sociedad, pues mira, yo soy joven porque estoy en este rango de edad, soy mujer, puede ser que esté yo en algún tipo de categoría social que pueda recibir apoyos, puede ser que yo sea indígena, evidentemente, ¿no? Puede ser que esté situado en alguna demarcación política que por alguna razón histórica en el momento esté recibiendo apoyos especiales, como puede ser Ciudad Juárez, etcétera. Y creo que la razón de por qué me invitaron a hablar hoy es porque la primera asociación que logramos organizar combinó cosas que realmente a primera instancia no parece muy fácil de embonar para lograr un proyecto cultural, exitoso, financiable, y sin embargo lo logramos. ¿Alguien puede decir qué tienen en común las infecciones de transmisión sexual, el rock and roll y el dinero del Estado? Programas de prevención, puede ser concientización a través de la música, puede ser a lo mejor un jingle que le llaman para meterte ahí, que no lo hagas porque te va a dar creativo, algo así, ¿no? En efecto, N cosas podrían ser. Lo que tú tienes que hacer en tu proyecto es ver ese tipo de cosas. Nosotros, ¿qué hicimos? Resulta que nos enteramos que iba a haber una conferencia mundial sobre VIH-Sida y que el VIH-Sida es una infección de transmisión sexual cuya objetivo normalmente son las y los jóvenes porque no reciben suficiente información, en este caso que debería recibirse de la educación gratuita del Estado para prevenirlo y que además ya buscando datos, y no crean que fueron horas y horas buscando datos, es muy fácil buscarlo en internet, nos encontramos que el Estado compraba 30 millones de condones masculinos al año, que normalmente están en bodegas de salud a los que los jóvenes, pues la verdad no vamos porque no es un lugar donde digas, ¿qué vas a hacer hoy el viernes a la noche? Voy a ir a la clínica aquí de a mi colonia a pedir condones. No. Cuando esos condones pues podrían estar en las manos de jóvenes. ¿Y qué hace una banda? Relacionarse con jóvenes. Pero si le dices, ¿qué vas a hacer hoy? Pues nada, estamos ensayando aquí en el garage. Ahí le caigo, y voy con la Betty, y voy con la Chuchis, y no sé quién, y al rato ya somos 50 en el garage, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, nos acercamos al Centro Nacional para la Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, que es SENSIDA, y le pedimos que nos diera capacitación gratuita a los miembros de la banda de rock. Que tampoco al principio no crean que el bajista, el baterista, vamos chicos, sí, pero en realidad los talleres estuvieron muy bien, no estaban hechos para jóvenes, lo cual nos abrió otra puerta, porque pudimos crear talleres en lenguaje para jóvenes, de joven a joven, que fue otra cosa que le pudimos ofrecer al Estado, que nosotros podríamos hacer. Entonces nos convertimos en promotores sociales, que hacíamos bien nuestra tarea porque nuestros proyectos llevaban un componente esencial que es canales culturales para hacerlo. Y entonces le dijimos al Estado, oye, ¿tú me darías dinero para hacer rock and roll? Y te dirían, lo siento, no. Oye, ¿tú me darías dinero para hacer una gira con bandas de integrantes empoderados como promotores sociales en esta temática o en esta o en esta o en esta o en esta? Porque problemas sociales hay, pero ¿no? Nosotros te intercambiamos, que nos volvemos profesionales de la información mínima sobre este tema que a ti te interesa promover. Y tú nos apoyas para que podamos lograr esos canales de darlo a conocer. Y así empezó una historia de, ahora son 8 asociaciones civiles, porque la primera empezó con temas de infecciones de transmisión sexual y nos decían, oye, pero es que también yo soy de Oaxaca y allá hay otra bronca y no sé qué, pero es que no tiene que ver con ITS. Bueno, hagamos otra. Y así son 8 y fueron, ya ni recuerdo cuántas bandas, no llevo yo ya la cuenta directa porque no estoy vinculada ya directamente, pero logramos proyectos que pudimos replicar y en varios estados de la República compartíamos el cómo hacer esto con otras bandas, se capacitaban y tomaban el proyecto estatalmente y también recibían financiamientos. Y entonces ya teníamos
pluralidad de microempresas culturales que son 2 o más personas rockeando o pintando o rimando o bailando breakdance o organizando talleres de lo que ustedes quieran, ¿no? Y no necesariamente artes, porque cultura también es tecnología, ¿no? Acceso a las... tuvimos también un proyecto en Veracruz, en la Sierra Songolica, con mujeres indígenas jóvenes de 15 a 17 años, en las que les dimos acceso a computadoras, internet, cómo escribir correos largos, cómo escribir correos cortos en Word, para que pudieran gestionar cosas que necesitaban para su comunidad. No necesariamente relacionadas a la cultura, muchas de ellas sí, porque era lo que les motivaba, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, todo esto es las buenas noticias y las malas noticias. Las buenas es, sí, tu proyecto cultural, no importa de qué vertiente sea, o tu proyecto con fines comerciales, si tiene un componente cultural, sí puede ser financiado, no solo por el Estado, también por la empresa privada. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas, como compartía el compañero, aterrizar tu proyecto desde el punto de vista no cultural, sino de un promotor social, que además tú eres de facto, porque tal vez tú no te asumes como un promotor social, pero por el hecho de que tu actividad congregue, invite, promueva a que otras personas usen su tiempo de esparcimiento en cosas creativas, sanas. El breakdance, por ejemplo, es deportivo, ¿no? El teatro, N cosas, o simplemente estar en la computadora aprendiendo a programar. Todas estas cosas son valores útiles para la sociedad, y ustedes, sin saberlo, tal vez sin quererlo a conciencia, son agentes de cambio social, son promotores sociales, y eso es un valor que sí puede ser financiable porque lo merece y porque además este país lo necesita. A lo largo de estos 7 años con 8 asociaciones civiles, una cosa muy importante de la cual nos dimos cuenta que es súper útil, si no esencial, para la parte de la creatividad, de cómo voy a hacer mi proyecto, qué elementos lo voy a poner, a quién se lo va a pedir, es la creación de redes. Si tú estás solo, es más difícil. Si tu círculo social de tu proyecto tiene pocos aliados, es más difícil. Hola, yo soy David y me dicen Tito. También soy músico, conozco a Ana desde hace varios años. Yo estudié hasta, creo que el kinder, si no recuerda. No, no es cierto. No, la verdad que desde que conozco a Ana, yo me dedico a la música 100%, y bueno, también tengo otros proyectos alternos. Como emprendedor, aprendí mucho de las asociaciones. No necesariamente, creo yo, es necesario enfocarse a pedir recursos de gobierno. Siempre hay muchas alternativas para gestionar proyectos y generar fondos para poder llevarlos a cabo. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me dejó mucho fue ir a un taller de emprendedores culturales, ¿te acuerdas? De microempresas culturales. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, lo cual me enseñó muchas cosas, y junto con la ONG, con las asociaciones con las que hemos trabajado, como músicos, ahora tenemos tantas ideas que ya nos falta más bien a quién dárselas, ¿no? Son tantas ideas porque ya todo el tiempo estamos buscando la manera de tener una excusa para generar algo, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo a tener muchos proyectos, desde hacer programas de televisión, programas de radio, trabajar con músicos muy conocidos dentro de la escena del rock en México, inclusive hasta poperos y de todo tipo. Pero bueno, lo que voy es la importancia de ser creativos. Es más allá de crear una idea, es decir, yo sé que hay muchas cosas que ya mucha gente ha hecho, pero buscar, es como cuando dicen, esta rola ya alguien la hizo, ¿no? Ya alguien compuso una que es muy parecida, ya, ¿sabes? O sea, tocas un reggae, pero pues ya hay muchos que han tocado reggae durante toda la vida y no es algo nuevo. Pero ¿qué le vas a hacer a ese reggae para que sea diferente? Eso es lo que los va a hacer mucho más creativos, buscarle ese twist a las cosas que haga que sea mucho más innovador su idea. Yo no sé si se valga decir que también esta parte social como que tiene una inercia, ¿no? Ahora están con la alimentación, están con el bullying, están con una serie de a lo mejor de temas, de temáticas, que quizá ahí es donde valga la pena como invertir a generar, yo no sé si un proyecto creativo o incluso de plano un proyecto comercial. Claro. Siento que se vale. Sí, hay muchas ramas o lugares hacia dónde irse.
Por ejemplo, ahorita estamos trabajando bueno, aparte de CAMCA, tenemos otra asociación que se llama Rebeldes Creativos, que está enfocada en un sector de gente que está muy involucrada también en el graffiti, en la gente de sonideros y de zonas medias marginadas, con la idea de que como son dentro de la cultura hay líderes. Siempre en todos los proyectos debe existir un líder que es el que tiene la idea así súper clara. Entonces buscamos empoderar o enseñarles a esta gente o a la gente que vive en estas zonas para que comprendan otras cosas que les puede ayudar a no nada más hacerlo como por hacerlo, sino que tenga un fin, el grafiteo. Que tenga un fin, si voy a cantar canciones de mi pueblo, del poder del barrio, lo que tú quieras y el rap de los problemas sociales que pasan alrededor de mi casa, sí, pero hay que buscarle un fin para que también podamos tener algo a cambio. Por ejemplo, a mí me pasó que yo como grupo también, como músico, a través de estos talleres y tantas cosas que hemos vivido de las asociaciones, se me ocurrió crear un proyecto para músicos, pero no para músicos conocidos, sino para músicos muy, 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 muy desconocidos, con el fin de promoverlos y buscar la manera de gestionar patrocinios para promover estos grupos. ¿Quién quiere promover a grupos? Lo mismo que preguntaban, ¿a quién quiere promover a grupos que no convoquen gente, que no convocan, que no llaman mucho la atención? Sino sí hay manera de hacerlo, pero hay que quebrarse la cabeza para buscarle la manera de que eso se vuelva interesante. Mira, ahí tienes un gran punto. Hay una cuestión en las teorías de la creatividad que hablan sobre cómo el acceso o la inequidad en el acceso a recursos educativos, recursos tecnológicos, sí afectan a diferentes perfiles sociales en cuanto al desempeño, ¿no? Es como lo decimos aquí entre bandas, ¿no? Qué padre hubiera sido nacer en Londres, donde hace rock y todo el mundo te pela, ¿no? Y al primer disco ya tendrías un contrato porque allá hay mucho apoyo para ese sector, para los jóvenes del estado, bla, 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 ¿no? Y aquí en México también, qué fácil es para un universitario como tú, como yo, decir, yo puedo poner en papel estas cosas, pero quizás a alguien que no tuvo ese acceso en equidad le cuesta más trabajo. Educación. Por eso es que yo les reitero, y no porque sea yo mala onda, sino por la experiencia que hemos tenido a lo largo de 7 años de que en cada proyecto siempre se suma alguien que dice, nos pueden ayudar con esto, y bueno, nosotros quisiéramos ayudarlos, ayudar, y más que la palabra ayudar es, quisiéramos sumar sinergias para crear más proyectos, pero también tenemos que dormir y tenemos que rockear. Eso sí. Entonces, lo más importante, y se los reitero, y vamos a empezar a pasar esa lista, es lograr redes sociales, porque si tú en tu organización no tienes a la persona que tiene la verborrea necesaria para escribir eso, Exacto. si estás en una red en la cual puedes comunicarte con cosas tan sencillas como el Facebook y poner a alguien allá afuera que pueda ayudarnos a redactar el objetivo principal para un proyecto, va a salir alguien que diga, yo soy de esas personas de las que quiero cultivar el alma y Es quiero un buen colaborar. Y te puedo dar 5 minutos, tal vez no te puedo dar 5 meses de trabajo, pero te puedo dar 5 minutos o 50 minutos en una semana para que logres ese objetivo y así la sinergia de todos los demás. Les propongo como un ejercicio personal, localiza 3 cosas que te molestan o que quisieras mejorar de tu entorno personal, tu calle, tu colonia, tu delegación, y piensa, trata de relacionar qué acción, qué proyecto, usando un medio cultural, podrías tú sumarle para hacer ese cambio. Y ahí está la respuesta de tu proyecto. Y te aseguro que si te vinculas en redes y le anuncias a tu red, por pequeña que sea, que tú quieres cambiar esto con esto, vas a encontrar a alguien como tú, más de uno. Y Sí. entonces allí es donde hacer la sinergia. Julio Jurado, que es de Querétaro, dice que él está haciendo un modelo de negocios y que denominado como Cultura, y que con qué asociaciones civiles podría trabajar o contactarse para poderle dar un vínculo a su negocio como de proyectos culturales, es lo que me pregunta. Lo primero que yo te recomiendo es vincúlate con las instancias estatales,
tanto de actividades juveniles, pues, debe haber un instituto de la juventud en tu estado, tal vez inclusive en tu mismo municipio, aunque a veces sabemos que los municipios no siempre se atienden específicamente jóvenes, cultura normalmente lo ponen con deporte y cosa y media, pero busca en el directorio de tu gobierno estatal juventud, economía, porque ahí deben tener proyectos productivos y algún tipo de apoyo, aunque sea informativo. Si tu empresa va a brindar bienes o servicios a poblaciones específicas, por ejemplo, mujeres, pues también pregunta si hay alguna, alguien que se encargue de asuntos de mujeres, porque cualquier cosa, un bien o un servicio que incorpore la perspectiva de género va a ser mucho más exitoso, ¿no? Tanto comerciable como para cuestión de promoción social. Eso a nivel estatal. Ya que hayas agotado el estatal, vete a ver los federales y lo mismo, pregúntate en tu entorno a quién le puede interesar que yo pueda comunicarle algo socialmente valioso con mi producto, esto. Y esa es tu respuesta. Pues Ana, Tito, les queremos dar las gracias en nombre de la red. Pues, Ana, te queremos entregar un reconocimiento en nombre de la Red Juvenil de Emprendedores Culturales. Gracias. Y a Tito también, a David Vargas. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy orgullosa de ti. Y bueno, pues muchas gracias y regresamos en unos 5 minutos. Gracias.